En los siguientes 20 minutos me han pedido que dé una actualización sobre el uso de la broncoscopía diagnóstica avanzada en el nodo pulmonar. Los conflictos de interés no cambiaron durante la hora de almuerzo, pero sí con respecto a esta charla, voy a hablar de tecnologías en las que yo participo como consultor, Olympus, con el ecoendoscopio, y con el robot, con Intuitive Medical. Entonces, ¿por qué estamos hablando de este problema? Porque es muy frecuente. Se estima que en los Estados Unidos cada año se ven aproximadamente 150,000 pacientes con nódulos pulmonares y este número va a crecer con la implementación de programas de tamizaje de cáncer de pulmón. Ya, como se habló anteriormente, el reto cuando tenemos un nódulo pulmonar es distinguir cuáles de ellos son malignos y cuáles son benignos, y básicamente recaemos en el cuadro clínico, en la historia clínica, para identificar factores de riesgos y en las características tomográficas. Una vez tenemos este problema, se hace una evaluación rigurosa del paciente que incluye un examen físico, historia clínica, unos exámenes de rutina de laboratorio. Empezamos con una radiografía, pero se recomienda hacer una tomografía sin contraste, con cortes de 1 milímetro. Muchas veces en pacientes con riesgo intermedio se prosigue a hacer un PET scan o se hace una biopsia confirmatoria, bien sea broncoscópica, guiada por TAC o ultrasonido o quirúrgica. Basado en los riesgos de este nódulo de ser maligno, se pueden tomar varios caminos. Uno es de observación para aquellos que tienen un riesgo bajo, observación y repetir una escanografía en un par de meses, usualmente en unos 3 meses. La citología de esputo para el nódulo pulmonar periférico realmente no tiene mucha cabida. La sensibilidad es de 5 al 10%, extremadamente baja. La broncoscopía, hay varios niveles de broncoscopía, la broncoscopía básica con la biopsia transbronquial sin ningún tipo de guía, su rendimiento es bastante bajo, se puede usar la fluoroscopia para guiar estas biopsias, sube un poco el rendimiento, se puede usar un TAC fluoro, no se usa frecuentemente, pero se puede llevar al paciente a radiología y hacer una broncoscopia mientras se hace la tomografía. Pero más recientemente lo que se usa es el IBUS radial y la navegación electromagnética. Y también les voy a mencionar el uso de la broncoscopía robótica. En pacientes en los casos donde no hay la expertise de la broncoscopía avanzada, se solicita o la lesión es muy periférica, se manda a estos pacientes para una biopsia transtorácica, bien sea por ultrasonido o por TAC. Y raramente, como primer paso, usamos la cirugía. Desafortunadamente, la broncoscopía básica, con las biopsias transbronquiales sin ninguna guía para nódulos pulmonares periféricos menores de 2 centímetros, el rendimiento diagnóstico es muy bajo, es de alrededor de 14%. Esto sube un poco con el uso de la fluoroscopia a un 27%, pero sigue siendo bastante malo. Por otra parte, la tomografía, las biopsias guiadas por escanografía, la sensibilidad es bastante alta, es de aproximadamente el 90%, pero esto viene con un precio. El precio es la tasa de complicaciones que oscilan desde un 15 a un 40%. En realidad es aproximadamente como un 20%. Y el 50% de estos pacientes van a requerir, del 15 al 20%, al 40% tienen neumotórax, el 50% de estos pacientes van a tener la necesidad de un tubo de tórax. Rara vez se requiere la cirugía como el siguiente paso para el diagnóstico. Y esta, como ustedes saben, tiene algo de morbilidad, mortalidad y mayor costo. Lo que me voy a enfocar es en las técnicas avanzadas broncoscópicas. Estas incluyen el IBUS radial, la navegación broncoscópica y la broncoscopía robótica. El IBUS radial llegó al mercado en 1999, ya lleva 20 años en el mercado. Se puede utilizar
para evaluar lesiones de la vía aérea central, pero más frecuentemente se utiliza para evaluar nódulos pulmonares periféricos. Esta nos permite, es una sonda que pues, se puede introducir por el canal de trabajo de un broncoscopio diagnóstico o terapéutico. Hace un escaneaje de 360 grados, tiene una alta resolución hasta 0.5 milímetros y una penetración de 5 centímetros. Y esta nos ayuda a guiar las biopsias para los nódulos pulmonares periféricos. ¿Cómo se hace el procedimiento? Se hace la evaluación del paciente utilizando una tomografía, se identifica el segmento donde está la lesión, se lleva el broncoscopio al lóbulo a tratar y al segmento, se canula el segmento con una camisa y con el broncoscopio radial, el ecoendoscopio radial. Se avanza el ecoendoscopio radial bajo fluoroscopía. Una vez se identifica la lesión, se avanza la camisa, se deja la camisa en el lugar, como se pueden ver aquí, se retira la sonda de IBUS y se introducen las herramientas de muestreo. Usualmente se hace de una manera multimodal, utilizando la aguja, el cepillo y el forceps. ¿Cuál es el rendimiento o el éxito de esta técnica? Hay varios estudios en la literatura, usualmente son estudios retrospectivos y unos pequeños prospectivos. Este es el estudio más grande que ha evaluado esta tecnología. Se incluyeron en un estudio retrospectivo, incluyó 467 pacientes en 5 años y en general pudieron identificar el nódulo en el 96% de los casos, pero tuvieron un rendimiento diagnóstico del 69%. ¿Por qué esto? Porque el rendimiento diagnóstico depende del tamaño de la lesión y también depende de la localización de la sonda con respecto a la lesión. Como pueden ver acá, si la sonda está en la mitad, el rendimiento diagnóstico es del 84%. Si la sonda está tangencial, el rendimiento diagnóstico es del 46%. Entonces, en cuanto a la seguridad, es muy seguro, la tasa de neumotórax es del 2.8% y solamente la mitad de esos van a requerir un tubo de tórax. En casos complicados donde es difícil canular el segmento, se puede usar una cureta, sobre todo en los lóbulos, en los segmentos apicales de los lóbulos superiores. La cureta nos ayuda a canalizar el segmento del subsegmento. Una vez se canaliza, se mueve la camisa y se coloca en ese subsegmento y a través de la camisa se avanza el ecoendoscopio hasta que se llegue a la lesión. Otra técnica que se introdujo que fue aprobada en el 2004 fue la broncoscopia guiada por navegación electromagnética o el superdimension. En el 2004 fue la primera edición de esta tecnología. ¿En qué consiste? El paciente se le hace una tomografía de alta resolución. Esa tomografía se baja en un disco y se lleva a un computador especial que nos permite hacer una planeación. Durante la planeación, ¿qué hacemos? Identificamos la lesión, la medimos. El software nos identifica un camino desde la vía aérea central hasta la lesión y nosotros identificamos puntos de fácil acceso que se llaman los puntos de registro. Usualmente son las carinas. Una vez se hace la planeación, esta información se guarda en un USB y se lleva al quirófano. En el quirófano tenemos la plataforma, el paciente se coloca en una camilla especial que tiene un campo electromagnético, se hace una broncoscopía bajo anestesia general, usualmente con una máscara laringea o con un tubo endotraqueal. Se introduce un broncoscopio terapéutico
a través del broncoscopio terapéutico tiene una camisa y tiene un sensor. Este sensor nos va a permitir identificar los puntos de registro en el paciente. Al identificar los puntos de registro, eso nos permite unir la información de la escanografía con la información del paciente, y desde ahí podemos hacer una navegación utilizando la escanografía como nuestro mapa. En otras palabras, es como un GPS para el pulmón. Una vez con esto se navega, se llega a la lesión. Al llegar a la lesión se remueve el sensor, se deja la guía o la camisa, y a través de la camisa se introducen las herramientas de muestreo. Muchas veces se combina esta técnica con un IBUS radial para confirmar en tiempo real que estemos en la lesión. Porque no se olviden, esta escanografía se hizo un día antes, una semana antes o un par de semanas antes, entonces no es en tiempo real. El otro que hay que tener en cuenta es que la escanografía se hace con el paciente a capacidad pulmonar total, mientras el paciente bajo anestesia va a tener atelectasias. Entonces va a haber una divergencia y va a alterar la navegación. ¿Qué tan buena es esta tecnología? Hay varios estudios retrospectivos evaluando esta tecnología. El estudio más grande es un estudio prospectivo publicado el año pasado, que era prospectivo multicéntrico, no solamente en Estados Unidos, pero también incluyeron centros europeos, 1.215 pacientes, tamaño de las lesiones pulmonares eran de 2 centímetros, se logró una navegación exitosa del 94%, y el rendimiento diagnóstico era del 73%. La tasa de neumotórax es de 2.9%, sangrado 1.5% y falla respiratoria 0.7%. Como pueden ver, el rendimiento diagnóstico seguimos en el 70%, y es por las cuestiones. El problema con esta tecnología es que las biopsias no son en tiempo real y se está utilizando una escanografía de un par de días atrás. Para poner esto en contexto, se hizo un metaanálisis hace un par de años en donde se incluyeron todos los estudios donde se utilizó una broncoscopía guiada por imagen. Incluyeron IBUS radial, navegación y broncoscopía virtual. Y una vez más, el rendimiento diagnóstico, 70%, la tasa de neumotórax, 1.5%. Entonces tenemos todavía un 30% de problema para obtener una tasa diagnóstica mayor. Entonces, ¿qué viene hacia futuro? ¿Qué se está haciendo para tratar de mejorar el rendimiento diagnóstico? Bueno, les dije, uno de los problemas que tenemos es que cuando hacemos las biopsias no son en tiempo real. Aunque con el IBUS radial podemos visualizar la lesión en tiempo real, cuando hacemos la biopsia no la estamos haciendo en tiempo real. Entonces, teniendo esto en mente, ¿qué podemos hacer para hacer biopsias en tiempo real en la periferia? Se están haciendo estudios en los Estados Unidos y ya hay un estudio publicado en usar la combinación de la navegación electromagnética con la escanografía en el Cone Beam CT, escanografía en cono de ASA. Es un estudio retrospectivo, incluyó 75 pacientes, 93 lesiones, y usaron la navegación, el Cone Beam CT y una técnica de fluoroscopía aumentada. Y ahorita les muestro cómo se hace eso. En este estudio el tamaño de la lesión era 16 milímetros, el rendimiento diagnóstico 83.7 y la tasa de neumotórax 4%. El promedio de radiación es de 2 milisieverts, que comparado a fluoroscopia es un poco más, pero nos da un rendimiento diagnóstico mayor. Vamos a ver si Este es lo que es el Cone Beam CT. Básicamente son las escanografías que utilizan los radiólogos intervencionistas o los cardiólogos. Se hace una tomografía que es muy parecida a una tomografía de baja dosis. Después de hacer la tomografía, se localiza la lesión, se mide la lesión y esta la transporta
usando esta información, la transporta a una imagen de fluoroscopía. Y con esta imagen de fluoroscopía, nos permite guiar nuestra biopsia. Miren cómo aquí nos permite ajustar la punta de nuestro broncoscopio, de nuestra guía, y mantenerla en la localización deseada. Y esto nos permite usar el fluoroscopio en varios ángulos, anteroposterior, lateral y en 45 grados. Entonces esto nos permite localizar, pero con la navegación electromagnética o con la broncoscopía convencional o con el IBUS radial no tenemos la habilidad de manipular la punta del broncoscopio. Entonces ahora el otro paso es la broncoscopía robótica. Y quiero que le paren bolas a la punta del broncoscopio. El diámetro externo es de 3.5 con un canal de trabajo de 2. Y van a ver cómo la punta se puede manipular. Espérate. Uno tiene control sobre la punta del broncoscopio. Entonces, como les dije anteriormente, en el IBUS radial, si la camisa está tangencial, su rendimiento diagnóstico es del 48%, 50%. Pero si uno tiene la habilidad de mover esa punta, esa guía, y de ponerla en la mitad, eso nos sube a un 88, 90%. Entonces, el futuro es tratar de combinar la broncoscopía robótica con el Conbeam CT. Sí, solamente hay un estudio de factibilidad viendo el robot. Es un estudio que se hizo dos estudios. Hay uno que se hizo en Costa Rica y hay un estudio que se hizo en Australia. Esta es la data del estudio australiano que usó el ION, que es el de Intuitive Surgical. El estudio con el AURIS, que es con Johnson & Johnson, no ha sido publicado todavía. Es un estudio prospectivo, 30 pacientes, seguridad y factibilidad. La lesión promedio era de 15 milímetros y el rendimiento diagnóstico era del 83% sin ninguna complicación. ¿Por qué es importante esto? Pues vamos a tener más nódulos pulmonares y hacemos tamizaje para cáncer de pulmón. Necesitamos un rendimiento diagnóstico cerca del 90% con una tasa de complicaciones baja del 1 al 2%. Y mirando hacia futuro, el objetivo es tratar de ofrecerle a nuestros pacientes no solamente estadificación, diagnóstico, pero también tratamientos localizados, especialmente para los pacientes no quirúrgicos. Y esto, en el momento estamos haciendo la radioterapia estereotáctica. Nosotros lo que hacemos es poner un marcador fiducial al momento de la broncoscopía para que después le hagan radioterapia, pero se está estudiando ablación por radiofrecuencia, ablación por microonda, braquiterapia intraparenquimatosa, terapia fotodinámica intraparenquimatosa, quimioterapia intratumoral y terapia genética intratumoral. Entonces, ¿cuál es el presente? En el presente tenemos un paciente con una lesión periférica, lo llevamos a sala de endoscopia o quirófano, le hacemos una estadificación tanto de los ganglios mediastinales como iliares. Si tenemos al citopatólogo y el citopatólogo nos dice no hay evidencia de cáncer, se sigue a evaluar la lesión periférica, bien sea con una navegación electromagnética, con un IBUS radial, con un broncoscopio robótico, con fluoroscopía o con el Conbeam CT, si nos demuestra que hay células cancerígenas. En estos momentos nosotros ponemos un marcador fiducial para el tratamiento, pero ojalá en un futuro cercano, en ese mismo instante, podamos poner un catéter y destruir el tejido tumoral. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que las lesiones pulmonares periféricas son frecuentes y prevalentes, que la broncoscopía diagnóstica avanzada con el IBUS radial y la navegación electromagnética es segura y efectiva, y que los estudios preliminares muestran
que la broncoscopía robótica y el Cone Beam CT son factibles y seguros y pueden mejorar el rendimiento diagnóstico en el nódulo pulmonar periférico. Gracias.